Que Dios les bendiga, mis amados amigos, hermanos en Cristo, amigos oyentes que cada semana se reúnen para aprender de su palabra en esta tarde, en este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad tan linda que me concede de poder reunirme y aprender la palabra de Dios junto con ustedes. Antes de comenzar esta clase, voy a pedir que ustedes me acompañen en sus oraciones, orando junto conmigo y pedir al Señor que nos ayude a entender la palabra, que nos ayude a grabarla en nuestro corazón, que podamos ser de edificación, de ayuda para las demás personas que no conocen al Señor. Vamos a orar, amados. Doy gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha regalado. Te pido, mi Dios amado, que usted bendiga a todas las personas que se reúnen en este día para aprender de su palabra, que se interesan, Señor, que están deseosos de saber de usted, que anhelan la dirección de tu palabra. Bendígalos en una manera muy especial. Mi Dios amado, fortalezca sus vidas, guíeles a través del Espíritu Santo. Señor amado, guárdelos durante todos estos días, todo este tiempo, Señor amado. Bendiga a su familia, la juventud, los niños, todas las familias, los hogares, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por este gran privilegio. Amén, amén. Bien, amados, en la próxima clase, en la clase anterior, nos quedamos terminando el versículo 11 del capítulo 5 del libro de los Romanos. Y quería yo poner un poquito más añadir un poquito más de la clase de lo que era el versículo 11. Aquí Pablo nos habla de una reconciliación que Jesucristo vino a hacernos con el Padre. Recordemos en las clases anteriores, en el libro, los primeros capítulos del libro de los Romanos, Pablo nos habla de una separación que había del ser humano con Dios. Y todo eso era causa del pecado. Ahora, cuando Cristo vino, Él pagó el precio y quitó esa sentencia, dándonos así una oportunidad de tener acceso al Padre, a la presencia de Dios. Entonces, en la clase anterior nosotros decíamos que si es que nosotros tenemos una seguridad de la salvación de aquellas personas que dicen que están buscando de Dios, que han aceptado, que dicen que son nuevas criaturas, debe de haber una seguridad. Y eso es lo que está enfocando Pablo, de que cada persona que ha venido a Cristo tenga la seguridad de la salvación. Porque en aquellos tiempos la gente iba hacia donde Pablo, procurando confundir, porque no se sentían seguros de la salvación, por cuanto ellos querían participar de las leyes, de los ritos, y también participar de la gracia. Y Pablo les decía que eso no era correcto, no estaba correcto ni es correcto. Entonces vemos que al Cristo, reconciliarnos con el Padre, también nos justificó y no existe otra manera por la cual a través de la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo era necesario. Entonces, para la salvación del hombre. Entonces, Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él anunció este evento, lo que iba a acontecer. Y tengo citas bíblicas en donde Jesús estaba hablando y anunciando a toda la gente que le seguía, inclusive a los apóstoles, y les decía, me era necesario. Y yo voy a dar unas citas bíblicas, no la vamos a leer, pero quiero que quede marcado aquí para cuando usted estudie, busque su Biblia
Busque las citas bíblicas y vea lo importante de estas citas bíblicas. Mateo 16, capítulo 21. Jesús está hablando y les dice que le era necesario. En Marcos, capítulo 8, versículo 31, también Jesucristo está hablando y les dice que le era necesario. En Lucas, capítulo 9, versículo 22, también Jesús está hablando a la gente, a la multitud, a los apóstoles, y les dice que es necesario. Y en Juan, capítulo 3, versículo 14, también Jesús hablando les dice, me es necesario. ¿Qué era necesario? Que Él cumpliera la voluntad del Padre en obediencia. Que Él cumpliera el sacrificio para la reconciliación del hombre que se había separado por causa del pecado con el Padre. Esa división, ese impedimento de podernos acercar al Padre, Cristo lo tenía que cumplir. Y por eso que Jesucristo siempre les advertía y les hablaba. Quizás en ese momento los discípulos no ponían atención a esta palabra. Quizás en aquellos tiempos no le daban importancia porque el maestro estaba al lado de ellos. Pero al momento que sucedió, quizás ellos podían entender y por eso se registra en la palabra. Mateo, Lucas, Marcos, Juan enfocan esto, ponen al principio, dicen, me es necesario, Jesucristo hablando. El sufrimiento y la muerte de Cristo era necesario. No había otra manera que nos pudiese reconciliar con el Padre. Aquí aclarando todo esto, vamos a continuar con el versículo 12 y hasta el versículo 14 del capítulo 5 del libro de los Romanos. Dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos versículos, comenzando desde el versículo 12, vamos ahora a hablar de un tema muy importante y es de suma importancia que pongamos atención y que aprendamos el significado de estos versículos. Aquí Pablo habla de la propagación del pecado por medio de la raza humana. En los capítulos anteriores, del 1 al capítulo 4, el apóstol Pablo presenta que los pecados en general estaba hablando sobre cómo nosotros, en ese tiempo de Pablo, cómo hacían el pecado, se cumplía el pecado, realizaba el hombre el pecado, los pecados. Pero desde el versículo 12, que ahora acabo de leer, hasta el versículo 21, que se termina el capítulo 5, el apóstol Pablo va a enfatizar en el principio del pecado. No vamos a analizar de los pecados. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es los pecados a un pecado. Ahora, no es que se cataloga de diferentes categorías, no. Vamos a hablar del principio del pecado. Analicemos así. Los representantes de la humanidad. Yo saqué como un resumen para poder
entender estos versículos que nosotros vamos a profundizar desde el versículo 12 al 21. Y aquí vamos a hablar de los representantes de la humanidad. Dos hombres. Vamos a hablar de Adán y de Cristo. También vamos a hablar de dos hechos. Vamos a hablar de la desobediencia y la obediencia. Por otro lado, también vamos a ver dos resultados. Estos dos resultados, por un lado, el pecado y la muerte, y por otro lado, la justicia y la vida. Adán es la cabeza natural de la raza humana en su acto de desobediencia. Hundió a todo el linaje. Hundió a toda la raza humana por el pecado. Pero también encontramos aquí, en esto, tres puntos muy importantes que también tenemos que tomarlos en cuenta. Número 1, que el pecado y sufrimiento entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Y no solamente, ¿qué clase de pecado fue? La desobediencia. Número 2, que la muerte entró al mundo por el pecado. Ahora, ¿cuál es la maldición del pecado? Que la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, descifremos esto. Primeramente, el apóstol Pablo nos dice que el pecado se extendió a todos los hombres. Él no dice que el pecado se extendió a todos los hombres, sino la muerte. Porque si vemos en estos versículos que ya leímos del 12 al 14, dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Ahí vino la maldición del pecado, que la muerte pasó a todos los hombres. Entonces entendamos bien estos puntos y por qué Pablo está enfatizando esto. Recordemos que Pablo está trayendo estas enseñanzas doctrinales, estas enseñanzas realmente importantes a un pueblo que creía en Dios, que creía en Jesucristo, que habían venido al nacimiento de Cristo, de la nueva vida. Y era importante tomar estos puntos para que quede esclarecido de que la ley no podía confundirse con la gracia. Ahora, ¿de qué muerte Pablo estaba refiriéndose? Pablo habla de tres clases de muerte. La muerte espiritual fue cuando Dios echó a Adán de su presencia. Porque estamos hablando de Adán. ¿Por qué la humanidad entró a ser sentenciada por el pecado? ¿Ve? Por un hombre entró el pecado. Por un hombre, que es Adán. Ahora, la muerte física fue la separación de la parte espiritual del cuerpo. Sucedió cuando volvió al polvo. ¿Usted está entendiendo? La muerte espiritual, vamos por partes, la causa de toda la generación humana de haber caído en pecado por la desobediencia de Adán, trajo estas consecuencias. La muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Entonces, ya estudiamos esto. ¿Por qué el hombre estaba separado de la presencia de Dios? Ahora, la muerte física. Dios formó a Adán no para que muera. Vamos a aclarecer esto. Dios no formó a Adán para que muriera. No estaba en el plan para Adán. Ahora, fue la separación de la parte espiritual del cuerpo, y esto sucedió cuando volvió al polvo. Y aquí podemos entrar en una explicación más profunda de esto, pero
no viene al tema de la clase. Entonces, esto quizás en otra oportunidad daré una explicación sobre la separación cuando una persona muere y todo eso. Pero también el tiempo apremia y no puedo entrar en este tema. También tenemos la muerte eterna. Usted ve que son la muerte espiritual, la muerte física y ahora la muerte eterna. La separación final de la vida de Dios, cuando el ser humano no tenga la salvación y sea juzgado y arrojado al infierno. Ahí podemos leer en Apocalipsis capítulo 20 y Apocalipsis capítulo 21. Son citas bíblicas importantes que se debe de tomar un tiempo y póngase a leer. Lea y usted va a ver que el tema de lo que estamos hablando tiene sentido. Y claramente vemos la gran mentira del diablo cuando le dijo a Eva, no morirás. ¿Usted ve? El diablo siempre presenta un pastel muy lindo, pero por dentro podrido. Le habló a Eva y le dijo, tú haz lo que tienes que hacer, come el fruto que se te prohibió. Y tú no vas a morir, le dijo, tú no vas a morir. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo esto? De que el diablo le mintió a Eva para conseguir lo que él quería, destruir a la raza humana. Y en esto vemos que hubo muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Claramente podemos ver que el diablo puede mentir y la persona puede creer una mentira por una verdad. Pareciera que un acto de desobediencia a la palabra de Dios no es muy serio. O no es de importancia. No, yo cuando llegue a casa y yo me ponga a orar, entonces yo voy a pedir perdón. Simplemente yo me veo obligada de decir esta mentira, de poner esto falso, o de poner papeles, o de mentir en cualquier situación para salir del apuro, o quizás engañar a alguien, qué sé yo, tantas cosas que pueden hacer las personas en contra de la palabra de Dios, en sus actos de desobediencia. Y pareciera que no fuera algo muy serio, pareciera que no tuviera mucha importancia, pero un pequeño acto de desobediencia que Adán cometió trajo grandes consecuencias y serias a la humanidad completa. Este estudio nos enseña grandes verdades que se tienen que tomar muy en serio para el resto de nuestras vidas. El hombre fue creado por Dios no para morir. Vuelvo a repetirlo. Pero el ingreso del pecado trajo una serie de cambios, aún en nuestros cuerpos, y sufrimos sus efectos. Pablo está hablando que los hombres no se transforman en pecadores cuando pecan, sino que pecan porque ya son pecadores. ¿Usted me entiende? Pablo especifica claramente que el pecado entró por un hombre. ¿Y quién era ese hombre? Adán. Y esto fue en particular por un solo pecado, la desobediencia. Fue la transgresión al mundo. Estas clases son muy importantes porque a veces nosotros lo cogemos tan liviano, la vida cristiana, cogemos tan fácil de llevar, no es necesario, nada que vaya en contra de la palabra de Dios es necesaria. Nosotros estamos llamados a la obediencia si queremos vivir con Dios. Si queremos una vida eterna con el Señor, debemos
tratar, pedir ayuda, a que obedezcamos la palabra del Señor. Pero también dice la palabra del Señor, dice, antes de la ley. O sea, estamos hablando esto desde Adán hasta Moisés. Había pecado en el mundo. ¿Ok? Pero también dice, los 3 versículos que leímos, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Desde Adán hasta Moisés no era considerada como una transgresión de la ley, porque no existía la ley, sino como una rebelión contra Dios. Recordemos que cuando Dios separó a Moisés, ahí fue donde que Dios dictó las leyes, los 10 mandamientos, el decálogo de la ley. Pero antes de Moisés también existía pecado, también existía desobediencia. El pueblo estaba rebelde, se habían rebelado contra su creador. Pero Pablo está aclarando de que era considerado porque no había ley. Y está hablando a un pueblo judío cristiano. Y por eso les está diciendo, se consideraba como una rebelión contra Dios. Pablo aclara que la muerte es la causa del pecado. Y a causa de esta transgresión, Dios hizo el juicio en el diluvio. Dios trajo juicio porque todavía no estaba la ley. Porque la maldad del hombre era terrible. Y aprendemos de que la muerte va junto al pecado. Es muy interesante entender estos puntos, amados amigos. Vamos a leer el versículo 15 al versículo 18. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Qué podemos entender en todo esto que hemos leído? Hay tanta importancia que nosotros tenemos que poner mucha atención. Transgresión. Esta palabra implica una caída o un colapso de una posición más alta. En otras palabras, en Adán yo recibí lo que merecía. Pero en Jesucristo he recibido lo que no merecía. Ahora, en Adán, vamos a hablar un poco de esto. En Adán no era pecador por naturaleza. Cuando Dios le formó, su naturaleza no era pecaminosa. Pero él eligió desobedecer. Él decidió desobedecer y ahí pecó. ¿Sí entendemos este punto? Cuando Dios formó a Adán, no le formó de una naturaleza pecaminosa. Era una naturaleza como Dios le formó, pura. No conocía pecado.
Pero Dios le formó y le puso a su libre albedrío para que él tomara decisión. O sirve a Dios, obedece a Dios, o desobedece a Dios y toma la decisión de pecar. Y así todos somos los seres humanos, pero todo lo contrario de nosotros. Todos somos pecadores por naturaleza. Lo diferencia de Adán. Entendamos este punto. Pero también, aunque nosotros hayamos nacido con esta naturaleza de pecado a causa del primer hombre, Adán, también Dios nos ha dejado esa libre decisión, esa libre forma que usted elige. Usted y yo elegimos desobedecer a Dios y pecar, o nuestra vida puede ser elegir el camino del Señor y dejar de pecar. Entonces, este pensamiento que Pablo nos está enseñando es que si un solo hombre, que fue Adán, implicó a toda una raza entera en el mundo, por lo contrario, por lo contrario, un solo hombre trajo la justificación. Expliquemos así. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién es? Adán. El segundo hombre es del cielo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que tenemos en Cristo lo que jamás pudiéramos haber tenido en Adán. Por eso dice aquí en estos versículos que leímos del 15 al 18, que si recibimos muchísimo más en Cristo. Porque a los muchos pecadores se les ofreció el don de la justicia, un don de lo que usted recibe sin ofrecer nada a cambio. Qué maravillosa noticia que nosotros tenemos. Esto es algo grande que nosotros tenemos que valorar. Tenemos que entender que la raza humana estaba caída, estaba debilitada, no tenía fuerzas, no era lo suficiente capaz ni siquiera de mirar al cielo. Pero más sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, ya tenía el plan puesto para la redención del hombre. Y usted y yo tenemos que aprender a ser unas personas agradecidas de lo mucho que Dios ha dado, de lo mucho que Dios nos da todo el tiempo. Y ya hablamos de la consecuencia del pecado, ¿verdad? O sea, Adán pecó, desobedeció, acuérdese, por un solo pecado. No estamos hablando de que después que Adán fue destituido del Edén, él siguió pecando, obviamente. Él siguió pecando. Pero el único pecado por el cual vino la separación de Dios con el hombre fue uno solo. El primero que Adán pecó, la desobediencia. Oiga, qué enseñanza que nosotros tenemos. Vamos a tomar en cuenta que la desobediencia no trae buenas consecuencias. Al contrario, podemos causar muchas tragedias por una desobediencia a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Y estas consecuencias podemos también arrastrar a los que más queremos, a nuestra generación. Porque si por un pecado Adán hizo caer a toda una generación entera, mire, hasta el día de hoy, entonces sí vamos a tomar en cuenta cómo es nuestra forma de vida.
A Dios no le podemos engañar. Si usted dice que sí es sí, y si usted dice que no es no. Todo creyente que dice que profesa ser hijo de Dios debe de tener una vida clara y transparente. Sé que es difícil. Después que nosotros venimos con hábitos malos y pensamos que, oh no, Dios me entiende. Hay mucha gente que se cubre con ese dicho, oh no, Dios conoce mi corazón. Esa palabra tiene mucho peso, amado. Esa palabra tiene mucho peso, porque usted le está poniendo como testigo a Dios de que Él conoce su corazón. Y por cuanto Dios conoce su corazón, debe usted estar temblando. Porque no está engañando a un ser humano. Está tratando de decir que Dios sabe su condición y sin embargo está apañando lo que usted está haciendo. Tenga cuidado cuando se expresa eso. Esa palabra tiene mucho peso. Y yo lo pensaría 2 veces para volverlo a decir. Dios conoce su corazón y por lo tanto que conoce su corazón, su vivencia debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo, alineado a la palabra de Dios. Debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos tener esta libertad de decir, Dios conoce mi corazón. Oh, Dios sabe cómo yo soy, mucho peor. Porque entonces usted está diciendo que Dios está de acuerdo con su forma de vida irregular que tiene. Y eso no dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir conforme los mandamientos que Dios nos ha provisto a través de su palabra. En el tiempo de Pablo, la gente quería vivir doble vida. La gente quería practicar una cosa y hacer otra. Y iban y discutían con Pablo. Y querían hacer como ellos querían. Por eso es que Pablo enfatiza en cada capítulo casi lo mismo. Repite porque venía mucha gente a tratar de retarlo, a tratar de decir que estaba equivocado. Aprendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Pongamos atención lo que la palabra del Señor nos enseña. Temblemos cuando el Señor está hablando a nuestras vidas, porque realmente es importante agradarle a Dios, porque de eso depende nuestra salvación. Dios no puede ser burlado. No vuelva a repetir, Dios conoce mi corazón, porque si lo conoce, usted tiene que estar seguro de que está correcto. De que Dios no está de acuerdo con irreverencias, con desobediencias. Un solo pecado. Uno solo hizo Adán. Y trajo consecuencia a toda una generación del mundo entero hasta el día de hoy y seguirá hasta Cristo, hasta que Cristo venga. Nuestras desobediencias a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, van a traer consecuencias a los que más amamos, a los que más queremos. Pongamos atención. Y esto no es una sentencia, ni tampoco es que uno mete miedo o trata de que la persona tenga miedo. A Dios no se le sirve por miedo. A Dios no se le sirve porque yo voy a ir al infierno. A Dios no se le sirve en esa manera. A Dios se le sirve porque Él es Dios, porque su amor nos invade, porque su amor nos llena de gloria, porque su amor es grande y misericordioso y por su amor es que hemos alcanzado esta bendita salvación. Vamos a seguir adelante, amados. Nos quedamos en la mitad de la explicación del versículo 15 al 18. Seguimos la próxima semana estudiando más del versículo 18 y para terminar el capítulo 5. Amados, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Un honor grande de poder estar comunicados con ustedes. Pongamos atención a la palabra de Dios porque es nuestra guía. La palabra del Señor dice que Él es lumbrera a nuestro camino. Eso es la palabra de Dios, la luz que nos dirige a caminar correctamente.
Exactamente. Dios les bendiga. Un abrazo. Sigan adelante.